Queridos hermanos, bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. En esta ocasión nos acompaña el pastor juvenil de la Iglesia Centroamericana, Alfa y Omega de Santiago Atitlán. Dani, bienvenido a Muchas Platiquemos. Gracias. La verdad que es un placer para mí estar por este medio y sobre todo platicando acerca de las cosas de Dios. Así es, Dani, y en esta ocasión nos reúne un evento en específico y es algo que por primera vez se realizará en Santiago Atitlán, y nosotros como el equipo de Platiquemos nos gozamos y por eso te invitamos a esta plática para platicar de este evento acerca de las misiones. Contanos un poquito del evento, Dani. Creo que algo que estamos planeando nosotros como iglesia, pero no es que seamos nosotros, sino que realmente es lo que nos demanda Dios a cumplir los mandatos que Él ha establecido de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Este mes de enero, en especial el último fin de semana, tenemos una actividad llamada Festival de las Misiones. Festival de las Misiones. Es interesante, queridos hermanos, porque las misiones es un tema que tristemente, Dani, se habla muy poco dentro de las iglesias, pero siempre recordamos o mencionamos que las misiones son el corazón de Dios. ¿Qué son las misiones, Dani? Cuando hablamos de misiones, a mí me lleva a las Sagradas Escrituras, porque de ahí sale todo. Para empezar, tenemos que ir al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Ahí vemos el plan de salvación para la humanidad antes de la primera venida de Cristo. Y después, en el Nuevo Testamento igual, cuando vemos las Sagradas Escrituras, en especial en San Juan 3:16, creo que nosotros conocemos este versículo hasta que lo tenemos de memoria al decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo depende de ahí y sale de ahí. Y vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el plan de salvación de Dios sigue vigente hasta hoy en fecha. Cuando hablamos de misiones, eso tiene que ver mucho con la Gran Comisión. Y eso nos lleva a San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Creo que lo sabemos, cuando Jesús dio este mandato a sus discípulos al decir: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando hablamos o estudiamos un poco acerca de la palabra naciones, cuando vamos al griego, significa tribus. En otras palabras, el Señor nos está mandando a todos nosotros a predicar su evangelio a todos aquellos que aún no son alcanzados. Las misiones sale de ahí, de la Gran Comisión, pero también nos lleva a Hechos 1:8. Cuando Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos, creo que dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí salen las misiones. Creo que cuando vemos aquí, Jesús nos dio un gran ejemplo. Durante los 33 años que Él estuvo aquí en la tierra, pero específicamente durante 3 años, Él estuvo evangelizando. Lucas 19:10 dice: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una pasión que nos enseñó Jesús, el de buscar a todos aquellos personas para que sean salvos. No hay exclusividad, sino que Jesús amó a todos. Y de ahí viene, nos da como 3 estrategias para hacer misiones Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Primero fue a evangelizar, preparó a 12 discípulos, y de ahí, después de la preparación, los envió, y de ahí a predicar el evangelio. Y cuando vemos aquí, cuando decimos qué son misiones, las misiones, hay misiones locales en nuestra comunidad, hay misiones nacionales, por decirlo así, en la ciudad de Guatemala o todos los departamentos que conforman Guatemala. Sería una misión
nacional. Pero cuando hablamos de misiones, se le llama misión transcultural, que va más allá del límite o del territorio de nuestro país. A eso se le llama misiones, es ir a predicar el evangelio a otras naciones, a otras etnias que nunca han sido alcanzados por la palabra de Dios. Sí, misiones, Dani, lo que nos mencionaste es cumplir la palabra de Dios. En pocas palabras es cumplir el mandato de Dios que Jesús lo resumió en Mateo 28, 19 y 20. Le ordenó a los discípulos, no fue una sugerencia. Exacto, es un mandato, y esto para todos los seguidores de Cristo. Y Dani, siempre se menciona también 3 formas de hacer misiones. Misiones no solo es de aquellos que van, sino que también hacer misiones se trata de doblar rodillas por los misioneros. También trata de hacer algo en pro de las misiones, como este evento, organizar este evento para recaudar fondos, dar y también ir acerca de las misiones. No solo se trata de aquellas personas que han recibido el llamado de ir a otras culturas, porque hay personas también que han recibido un llamado a trabajar localmente, nacionalmente, y hay otros que están en otras culturas, a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas, a todas las familias que Dios creó. Y también la palabra de Dios nos enseña a Jesús que Él menciona ciertos acontecimientos antes de su venida. Y ayer precisamente estábamos estudiando esto con unos jóvenes en un discipulado, y mirábamos que Jesús habló que habrían terremotos, habría hambre, habrían enfermedades y muchas cosas, pero no es el fin, no es el fin. Pero cuando la última persona escuche el evangelio, entonces vendrá el fin, dice Jesús. Entonces el fin en sí no está tanto en tantas guerras, en tantos terremotos, sino que tanto se está proclamando el evangelio, que tanto se está predicando. Y esto es un mandato, queridos hermanos. Nosotros muchas veces mencionamos, esperamos la segunda venida de nuestro Señor, esperamos su regreso, pero ¿qué estamos haciendo en las misiones? Y también, Dani, hablamos de misioneros. ¿Quiénes son y cuál es el papel de ellos dentro de la iglesia? Dichosos aquellos que fueron llamados de parte de Dios a ser misioneros. Sabemos que en las Sagradas Escrituras nos enseña que hay diferentes dones y talentos que Dios nos regaló, por decirlo así, porque así significa el don, es un regalo. Y nos muestra las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 4, ahí describe que hay algunos fueron llamados para ser maestros, predicadores, evangelistas. Y cuando hablamos de misioneros, yo lo defino de esta manera: son hombres, son mujeres, pero también no son señoritas, son jóvenes, hasta incluso son familias que fueron llamados de parte de Dios por una misión específica. ¿Qué misión es esa? De ir a predicar la palabra de Dios en otras naciones. Esos son los misioneros. Lo podríamos definir así, que son llamados. También estaba leyendo que también misioneros son los enviados. Enviados a cumplir algo, y bien mencionabas, a cumplir a predicar el evangelio, a predicar la buena noticia, porque en el mundo, Dani, miramos que cada día salen nuevas religiones. Hay religiones que parecen buenas, y es lo que menciona Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, que parecen buenos, parecieran tener un fin, un buen final, pero no. Es un camino de muerte. Toda religión conduce a la perdición. La religión que salva es el evangelio, es Cristo, el Cristo que fue, el Dios que se hizo hombre, murió y resucitó. Ese es el verdadero evangelio, la buena noticia.
a lo mejor por nuestra cultura, Dani, esto es algo que aún las personas que dicen no creer en Dios saben esto, pero en otras culturas, exacto, pero en otras culturas no saben eso. Por eso es que necesitamos ir. Y nosotros mencionamos nuevamente, queridos hermanos, podemos ir. Si bien Dios nos da el llamado, podemos ir. Pero también podemos ir en nuestras oraciones y podemos ir a través de nuestras ofrendas. Entonces, las misiones, Dani, creo que no es para un grupo específico, es para toda la iglesia. Sí, como mencionabas anteriormente, cuando estábamos compartiendo entre consiervos, una misma visión, una misma iglesia, aunque tenemos diferentes denominaciones, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu que nos lleva a cumplir las Sagradas Escrituras. Una iglesia que no hace misiones no es iglesia, porque esa es la base para ser iglesia. Lamentablemente, cuando vemos la situación de nuestras iglesias, ya estamos acostumbrados a estar encerrados en 4 paredes. Hasta incluso podría decir, se vuelve como una competencia quién tiene el mejor edificio, mejores sillas, escenarios. Se ha convertido, porque hemos perdido la visión y sobre todo la misión del por qué vino nuestro Señor Jesucristo. Como le mencionaba anteriormente, Lucas 19:10 dice, Jesús vino. ¿A qué vino a esta tierra? A buscar y a salvar. Son 2 acciones que nos lleva a ir y a ir. Y cuando vemos aquí el papel de los misioneros para la edificación de la iglesia, es muy importante. Y sobre todo, cuando tú decías las misiones solo es para un grupo específico o es de todos nosotros. Creo que si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, creo que después, la Biblia nos dice, después de que Jesús nos salvó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, la palabra nos dice, Él nos dio potestad de ser llamados hijos suyos. Y qué gran bendición, ¿verdad? Porque no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. Aquellos que formamos parte de la familia de Dios somos los que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y creo que si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, creo que Él es el único camino para llegar al Padre. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos salvación, que ese es lo más. Creo que debemos de estar agradecidos por todo eso, pues, porque es un regalo inmerecido, a pesar de lo que somos. Pero también al formar parte de la familia de Dios, adquirimos ciertas responsabilidades. Como tú decías, no es una opción para nosotros el predicar el Evangelio de Dios, es una obligación. Si tú te estás tardando o te estás quedando ahí sin hacer nada por predicar el Evangelio, yo te animo a que hoy es tiempo de levantarte, de ir a predicar el Evangelio, porque aparte de ser hijos de Dios, también vemos en las Sagradas Escrituras que Dios nos dio otro ministerio, un precioso ministerio. Yo quiero leerles un pasaje donde describe nuestro precioso ministerio. Creo que cuando vamos a las Sagradas Escrituras, en 2 de Corintios, en su capítulo 5, versículo 18, dice, quiero comenzar desde el 17, dice, de modo si alguno está en Cristo, creo que todos sabemos este pasaje, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí
todas son hechas nuevas. Borón y cuenta nueva. Por más que nosotros tuvimos un pasado terrible, por decirlo así, Dios nos cambió, Dios nos transformó a través de su Hijo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Nuestro pasado no te define lo que eres hoy y ahora, sino que nuestra nueva identidad proviene de Cristo. Y cuando dice este pasaje en el versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, y quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué precioso ministerio. El ministerio de la reconciliación. Aparte de ser hijos de Dios, también nos dio privilegios, responsabilidades. Cuando decimos ministerios de reconciliación, ¿qué quiere decir este ministerio? En otras palabras, más adelante, dice en el versículo, en 2 de Corintios 5:19, dice que Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa la palabra embajador? Si lo vemos desde el punto de vista política, un embajador es aquella persona que llega en otros países a demostrar, a describir lo que hay en su propio país. Y eso somos nosotros en esta tierra. Somos el reflejo de Cristo. Y nuestra responsabilidad para contestar a esta pregunta es: fuimos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Yo sé que Jesús está en medio y en todo lugar, pero también nosotros somos instrumentos de Él para predicar el Evangelio de Dios. Las misiones no solo son para los misioneros, no solo son para los pastores, ni para los líderes, que muchas veces tenemos ese concepto erróneo: porque él tiene ese privilegio, que lo haga el pastor. No, querido hermano, querida hermana, joven y señorita, las misiones es de todos nosotros. Si tú no has cumplido este mandato, ya es tiempo de cumplir e ir a hacer misiones. Misiones, si bien Jesús lo hizo, si Él dejó su comodidad en el cielo por venir a la tierra, ¿quiénes somos nosotros para poner excusas y decir: no, es que aquí estoy bien, aquí a lo mejor tengo trabajo, aquí tengo a mi familia, amigos? Y personalmente, Dani, he hecho un par de viajes misioneros y no es fácil familiarmente despedirte de tu familia por un tiempo, pero algo que puedo decir en carne propia: si quieres ver milagros de Dios, ve a las misiones, y Dios hace unos milagros tan creativos, Dani. Son cosas tan sorprendentes que uno dice: definitivamente Dios está en las misiones. Y queridos hermanos, si nosotros no estamos cumpliendo nuestro deber, porque muchas personas huyen del llamado, y ya no es tiempo de huir a nuestro llamado. Debemos de aceptar nuestro llamado y ser esos representantes no de una nación aquí en la tierra, exacto, sino que dice Pedro que es de una nación santa, para ir a predicar ese evangelio. Y queridos hermanos, el sábado 28, ¿no? Sábado 28. Se realizará el festival
de las misiones en Iglesia Alfa y Omega. ¿Invitación, Dani? Sí, creo que antes de dar a conocer todo este evento, es para la honra de Dios también. Entre más, siento yo que nosotros somos dichosos. Yo lo digo de esta manera. No sé cómo está en tu comunidad, en el lugar donde nos ves, pero en nuestro pueblo, si tú vienes a visitar a Santiago Atitlán, muchas veces de manera de broma decían algunos o dicen algunos que en cada cuadra hay una iglesia, que el evangelio está abierto para todos, porque en otros lugares el predicar el evangelio, el tener una Biblia está totalmente prohibido. Nosotros estamos dichosos. En todo el mundo hay tres diferentes grupos. Y lo estaba leyendo en un artículo que decía, hay un grupo de personas que dicen, muchas gracias Jesús, porque reconocen quién es Jesús. Gracias porque saben lo que Él ha hecho por su vida. Pero hay otro tipo de grupos que dicen, sí conocen de Jesús, pero dicen, no gracias Jesús. Ese es otro grupo de personas. Pero el tercer grupo dice, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si tú te preguntas a ti mismo, ¿quién es Jesús? De seguro tenés algo que decir. Y si le preguntas a un hermano, a un amigo, a un vecino, ¿quién es Jesús? Tiene algo que decir. Pero si vamos en otros lugares y les mencionas quién es Jesús o qué ha hecho Jesús, ellos desconocen totalmente de Él. Ahí viene nuestro trabajo, nuestra misión. Quizás tú y yo quizás no tenemos el llamado de ser misioneros, pero hay tres maneras de hacer misiones. Uno es orar. Creo que muchas veces nosotros somos tan egoístas que solo pensamos en el yo y yo. Con que yo esté bien es suficiente para mí, diría alguien, pero no. ¿Qué hay de aquellos que no han escuchado el evangelio? Yo sé que, querido hermano, amigo o vecino, que tú nos escuchas. Creo que por gracia nosotros estamos aquí en la tierra. Pero como hijos de Dios, algún día tenemos que rendir cuentas con Cristo en el tribunal. Y se me viene el pasaje en mi mente que dice, cuando el rey apartará los bueyes y las ovejas de un lado y empezará a juzgar, y el primer grupo lo describe la Biblia de esta manera y dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estaba con frío me abrigaste, cuando estaba en la cárcel me fuiste a visitar. Y ellos preguntarán, pero Señor, nosotros no te vimos con frío, con hambre, con sed. Y el rey contestará, por más que hayas hecho con uno de estos hijos míos, de igual manera no lo has hecho a mí. De eso se trata el predicar el evangelio. Se trata de compartir la pasión que tuvo Jesús aquí en la tierra con los demás. Tenemos que rendir cuenta. Creo que Dios, en su infinita misericordia, podría decir,
nos está dando oportunidad todavía para volver en su camino y comenzar las cosas que Él desea. Algún día nosotros tenemos que rendir cuentas. Mi pregunta sería, para reflexionar, ¿qué cuentas estarías rindiendo a Jesús en ese día? ¿Qué le dirías? Creo que esto nos lleva a la reflexión de cumplir las misiones. El Festival de las Misiones se trata de apoyar a los misioneros. Y la actividad consiste en 2 días. El día sábado 28 de este mes es puramente juvenil, podríamos decir. Cuando digo juvenil, tampoco puedo decir que los padres no pueden llegar. Si ellos tienen ese deseo, entre más nos unimos para la obra misionera, podemos llegar a muchos lugares. La actividad consiste en tres formas de lo que les estaba mencionando. 1, orando por los misioneros, orando por aquellas personas que han dejado todo para predicar el Evangelio. 1, ofrendando, porque hay mucha necesidad para los misioneros. Hay quienes que están perseguidos, hay quienes que están enfermos, muchos, hay veces hay casos que nos llegan que ya no tienen con qué transportarse de un lugar a otro, porque hay veces tienen que recorrer muchos kilómetros para ir a predicar. Y la otra es orar, ofrendar, oyendo. Yo no sé, Dios sabe. De repente tú que me estás escuchando, te está llamando para las misiones. Yo te invito. O tú que desconoce de las misiones, te invitamos en nuestra iglesia Alfa y Omega de Santiago Atitlán. A partir de las 5:30 de la tarde estaremos comenzando nuestra actividad, donde tendremos un invitado que es un misionero también, donde nos dará a conocer en qué consiste todo esto. Estaremos aprendiendo de la palabra, estaremos compartiendo con otros jóvenes de otras iglesias, porque eso es lo que desea Dios, unirnos en oración y haciendo misiones, y sobre todo cantando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día sábado. También como iglesia, el día domingo nos vamos a reunir. Estaremos igual orando, ofrendando, y sobre todo, esta es la primera parte, por decirlo así. La otra parte del programa es: después de cada servicio habrá puesto de ventas. Si tú deseas ir a consumir alguna refacción, habrán cenas, habrá cafetería, habrá atolito, panito, habrá de todo tipo de refacciones, y todo lo que se vaya a estar recaudando será destinado para la obra misionera. Yo te invito a que formas parte de esta actividad en las instalaciones de nuestra iglesia Alfa y Omega. A partir de las 5:30 comienza el servicio, pero ya en los puestos de ventas estarán desde las 3 de la tarde. Puedes venir con tu familia, convivir con tus hijos, con tus hijas, y sobre todo haciendo las cosas como Dios desea. En eso consiste el Festival de las Misiones. Así que, queridos hermanos y televidentes, también los que nos visualizan en las diferentes plataformas digitales, la invitación es para todos. Si están fuera de Santiago Atitlán, también pueden escribirnos y miramos dónde conseguirles un hotel donde les convenga, lo más económico, y formar parte del Festival de las Misiones, porque esto, como mencionábamos, Dani, será la primera vez a nivel de otras iglesias
Alfa y Omega siempre lo ha hecho, pero no solo es deber de una denominación, sino que es el deber de todo hijo de Dios y formemos parte del Festival de las Misiones. Sábado para todos los jóvenes, domingo va a ser a nivel de iglesia, pero también si tienen... Exacto. Exacto. Así que, queridos hermanos, les agradecemos la atención brindada en este espacio. Y Dani, gracias por acompañarnos en este espacio en Platiquemos. Esperamos tenerte nuevamente acá en este espacio televisivo, y así también a todos ustedes. Si ustedes también están fuera de Santiago Atitlán, pero quieren apoyar, también pueden escribirnos en nuestras redes sociales para ver cómo hacer llegar la ofrenda que ustedes quieren hacer en pro de las misiones. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima.